Hola amigos, bienvenidos a Saya Banjet. En esta ocasión continuamos con el capítulo 3, agua. Antes que nada quiero mencionarles que nada de lo que se ve en este video es algo que yo esté promoviendo o que yo esté de acuerdo. Solamente estoy usando estas imágenes como ejemplos para entender un poco mejor el movimiento o el tipo de ritmos que utilizan los sistemas o artes marciales de tipo agua. Y no encontré nada más agua, digamos, que el estilo ruso o el arte marcial ruso llamado sistema. Repito, si ven alguna técnica por aquí que se vea bastante extraña, solamente véanlo como un ejemplo, no lo vean como un tutorial o una manera real de hacer las cosas, ya que puede ser bastante peligroso o inclusive irresponsable. Solamente son algunas ideas de cómo puede teóricamente una persona pelear, considerando la biomecánica del cuerpo, la ciencia que hay detrás de los movimientos. Y bueno, pues mucho de esto está basado en teorías y la manera en la que el cuerpo se mueve. Sin embargo, obviamente no es posible en un enfrentamiento real poder medir situaciones como la voluntad, la emoción o inclusive realmente poder lograr entender el nivel de flexibilidad, de potencia, de firmeza y de atributos físicos en general de cada uno de los agresores que nos encontramos. Es por eso que no es conveniente pensar en matemáticas, es decir, pensar que A más B es igual a C, porque cada persona es única, cada persona se maneja de manera distinta y no nada más tiene que ver con una cuestión morfológica, sino también con una cuestión cultural, de hábitos, de experiencias, de tendencia, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Por eso no hay nada más caótico y extraño que el combate, y no estoy de acuerdo en pensar que en el momento que alguien te diga que aplicando tal movimiento o tal punto de presión va a ocurrir algo como si fueran matemáticas, porque repito, hay personas que son muy distintas y no podemos concluir que una cosa necesariamente nos va a llevar a otra. Podemos tener una idea, claro está, porque todos somos seres humanos y estamos más o menos hechos de la misma manera, pero no necesariamente es lo mismo, porque inclusive el nivel de masa muscular, el nivel de grasa, la altura, la capacidad de aguantar el dolor, etcétera, etcétera, puede variar bastante. Ya dicho eso y entendiendo a qué me refiero, vamos a hablar acerca de agua. En el caso del agua, yo diría que es el elemento de los cuatro básicos más difíciles de comprender, no de aplicar como es el caso del aire. En el caso del aire, ya lo había mencionado, es muy difícil de aplicar por la necesidad de aprender atributos físicos. En el caso de la tierra, aunque sí obviamente puedes llevarlo a un nivel bastante complejo de aprendizaje, una persona aún sin tener ningún tipo de entrenamiento puede llegar al piso y apretar, tratar de torcer y hacer algunos movimientos muy arcaicos de lo que vendría siendo una técnica más armada. Sin embargo, ya hablando del agua, es muy complejo porque uno necesita aprender a relajarse hasta cierto punto en una situación de peligro, y eso es muy difícil de lograr, ya que en el momento que nos encontramos bajo amenaza, lo primero que pasa en nuestro cuerpo es que se tensa, como una respuesta natural del cuerpo humano para protegernos. Entonces, uno debe de aprender a ir en contra de esa naturaleza para poder tomar decisiones más efectivas, porque si estás tenso, la mente como que luego juega trucos y no puedes tomar decisiones correctas o a veces te puedes pasmar. Además de que estando relajado puedes aguantar mejor el dolor, te vuelves más flexible, entiendes un poco más cómo están las cosas. En fin, es mucho más eficiente, pero sí se requiere de mucha práctica y sobre todo de mucho entrenamiento en situaciones reales o semi-reales para poder realmente pues mantenerse lo más tranquilo posible por medio de trabajos de respiración y de experimentación. Y pues bueno, ya una vez logrado eso, entonces uno puede ya empezar a practicar los movimientos. Como se podrán imaginar viendo este tipo de videos, es muy importante que el cuerpo esté relajado y que uno utilice movimientos muy naturales, muy fluidos. Casi no hay movimientos o posturas fijas, de hecho no lo hay. Precisamente la idea del agua es de que esté fluyendo. Si el agua está estancada, pues obviamente no tiene poder, pero si el agua está fluyendo puede mover montañas, puede hacer lo que sea, ¿no? Piensen en un tsunami, piensen en una ola. La idea que para que el agua haga daño necesita estar en movimiento. Y puede ser bastante fuerte. Puede destruir cualquier cosa, teóricamente hablando. Así que aquí la intención es precisamente pensar en que si tú te tensas, al momento de recibir el golpe, puedes
de recibir mucho más daño. Por ahí hay una filosofía que Bruce Lee, me parece que, bueno, yo la escuché de él, que mencionaba que si eres como un tronco y estás muy, muy duro, pues eres más susceptible a que te rompas. Pero si eres como una pequeña rama, es más probable de que te dobles y regreses a tu posición. Basándonos en esa teoría, es importante aprender a cómo recibir los golpes, porque si tú te tensas y la persona es mucho más fuerte que tú, puede que logre romper algo en el interior porque estás muy tenso. Si es más débil, puede que no. Pero si, por ejemplo, estás acostumbrado o sabes cómo recibir los golpes, cómo absorberlos, pues entonces en ese caso, no importa que la persona sea más fuerte que tú, vas a poder recibir el golpe o inclusive utilizar esa misma energía en contra de la persona. Una de las máximas del agua o de las teorías más importantes es la de utilizar la fuerza del enemigo, el peso del enemigo contra sí mismo. Esa es una de las características primordiales de este sistema, o bueno, de este elemento, porque no es un sistema. Otra cosa muy importante es entender que hay cualidades de agua en todos los elementos de Jiu-Jitsu, en agua, fuego, tierra y aire, por más extraño que suene. Y es que así como el fuego tiene la cualidad del magma o la lava, o la tierra tiene esa capacidad de volverse como dunas, como en los desiertos del Sahara, así como también hay tormentas y demás, el agua está presente en prácticamente cualquier cosa y nosotros como seres humanos somos principalmente agua. Basándonos en esa teoría, en esa filosofía, hay que entender que todo tiene algún pequeño porcentaje del elemento agua. Aquí la intención es entender las cualidades psicoemocionales del agua y la parte biomecánica para que cuando te encuentres en situaciones, por ejemplo, muy cansado o que no sepas realmente qué hacer, aprendas a relajarte y permitir que tu cuerpo fluya. Porque si te quedas tenso, repito, es mucho más probable que te noqueen o que te lastimen de más. Por ejemplo, cuando una persona está muy tensa al recibir un golpe en la cara, inclusive las piernas se empiezan a debilitar, pero cuando una persona está relajada, solamente el lugar que fue atacado es el lugar que recibe el daño. En fin, es muy complejo y no es tan fácil de explicar el elemento agua en un video tan corto, pero la idea aquí es solamente ejemplificar qué se puede hacer, cuáles son las teorías que hay detrás y evidentemente si tú ya sabes pelear, si tú ya eres un peleador y tienes experiencia en la calle, el entrenar este tipo de cosas te van a volver muy, muy eficiente. Créanme que ese es un hecho. Por ejemplo, voy a utilizar a un amigo que se llama Bruno Orozco, de aquí de uno de los canales de YouTube, que él inició con Aikido. El Aikido tiene elementos muy importantes de agua, aunque también tiene posiciones fijas. Busca mucho la fluidez y el movimiento. Y eso, pues es un elemento muy, muy agua. Y Bruno, pues es una persona muy eficiente en lo que hace. Por otro lado, también uno de los mejores artistas marciales que he conocido en mi vida, que es el hijo de mi maestro, que se llama Ethan Minor, ha estado en este canal varias veces, pasó ahora a entrenar sistema con Martin Wheeler en Los Ángeles. Y repito, es uno de los mejores peleadores que he visto en mi vida y actualmente está utilizando este sistema que están viendo en el video. Por lo cual, obviamente, ha de haber bastantes características interesantes que aprender y que agregar a tu repertorio técnico, siempre y cuando tú ya sepas qué es pelear, que conozcas la desesperación, la frustración, todo lo que tenga que ver con el dolor y lo que corresponde a una pelea y a un conflicto de este tipo. Pero si tú quieres aprender a pelear como tal, solamente utilizando este tipo de sistema, valga la redundancia, pues yo creo que estarías en graves peligros, ¿no? Ya que yo soy de los primeros que comento que no está bien limitarte a un solo elemento. Es importante conocer todos porque todos tienen su dónde, su cuándo y su cómo. Es así como, por ejemplo, si tú nada más haces Brazilian Jiu-Jitsu, es probable que no logres llevar a tu enemigo al piso y ahí vas a tener problemas porque un striker te puede dañar y viceversa. En fin, espero que haya quedado claro y si quieren saber un poco más del tema, avísenme y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.